Profesor, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, hijito. Rocío, ¿qué tal? Buenas noches, hijita, buenas noches. Estoy cobrando la OMP, hijita, estoy cobrando la OMP. Miguelito, buenas noches, Miguelito. Cambia tu nombre de tu usuario, hijito. ¿Ya? Ana Paula también cambia tu nombre de tu usuario. Sí, hijita, sí. Cambien su nombre de su usuario, por favor. No, no, yo tengo que reclamar hasta las últimas. Muy buenas noches, Fernandito. Fernando Abad García, buenas noches. Sus usuarios, por favor, cambien, ya, cambien chiquitos, ¿ya? Nicole, tu usuario, cámbialo, hijita. Tus usuarios cambien, chiquitos. Cristian Díaz, tu usuario cambia, hijito, tu nombre, ¿ya? Gisela, buenas noches, Giselita. Vamos cambiando los nombres de los usuarios, ¿ya? Buenas noches, profesor. Jennifer, Oli, hija, hoy día te doy tu nombre de tu usuario, hijita, ¿cómo debes ponerlo? Chiquitos, muy atentos, chiquitos, muy atentos. Durante la clase, hoy toca RL. Razonamiento lógico con el maestro Carlos Julca. Ya, chiquitos, prendan sus cámaras. Prende tu cámara, chiquito. Profesor Carlos Julca, buenas noches. Ya está, cambiando, chiquitos, cambiando los nombres de los usuarios, ¿ya? Profesor Carlitos, buenas noches, maestro. ¿Qué tal, mi estimado? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches con todos. ¿Qué Ahí, tal? bueno. Bien, Buenas noches, maestrito. profesor. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Chiquitos, prenden su cámara, a ver. Renato, tu cámara, Renato. Muy bien, muy bien, muy bien. Esa es la forma. Rodríguez Gil. ¿Es Angeli? ¿Sí, hijita? A ver si me ayudas a pronunciar. Es Anneli. Anneli, ya está, ya ves. Anneli. Nombres extranjeros de Estados Unidos, profesor, tenemos por aquí. Ya está. A ver, Jessica, tu cámara, hijita, tu cámara. Rocío, tu cámara.
Fanny, tu cámara, hijita. Angie, tu cámara, Angie. Priscila. Priscilita, tu cámara ya. Muy buenas noches, hijita, muy buenas noches. Listo, maestrito, ya puede iniciar. Yo acá lo voy aceptando. Listo, muy bien, muchas gracias. A ver, muy buenas noches una vez más, muy buenas noches con todos. Disculpen a los chicos que no les he respondido los saludos, a los chicos que han estado saludándome a través del chat. Muy buenas noches con todos, ¿cómo están? Buenas noches Renato, buenas noches Frank, ¿qué tal? ¿Cómo estás? León, Gisela, muy buenas noches Rocío, muy buenas noches Jessica, muy buenas noches con todos los demás, buenas noches. Bueno, esperemos que se vayan conectando, que no demoren mucho. Buenas noches Mireia, buenas noches. Bien, es un placer siempre verlos porque, bueno, literalmente los estoy viendo algunos de ustedes. Es un placer verlos, muchachos, y saber que de esa manera nosotros podemos quizás interactuar en una parte ya que no es a veces, ¿cómo te puedo decir? A veces no es tan motivante cuando uno está haciendo clase y pues no sabe a quién se refiere, hacia el otro lado de la ventana, hacia el otro lado de la pantalla, pero bueno, me da gusto verlos, me da gusto, aunque sea conocerlos a través de la pantalla. Bueno, no a todos, hay personas que son tímidos, y bueno, es entendible, ¿no? Pero bueno, las personas que los veo, muy bien, muy buenas noches con todos una vez más. Bienvenidos a otra sesión de clase del curso de razonamiento lógico. Hoy martes 22 de junio. Vamos a continuar con nuestra programación. La semana pasada estábamos hablando un poquito de la lógica. La semana pasada estábamos hablando un poquito de las proposiciones lógicas. Habíamos visto cuáles eran las características de las proposiciones y habíamos visto cómo podemos reconocer proposiciones. No se olviden de una característica principal de las proposiciones, es cumplir con la función informativa del lenguaje. Por favor, no se olviden de eso. Eso ha sido en algún momento pregunta de examen de CEPUM. Bueno, digo en algún momento porque antes se tomaban 3 sumativos, ahora, bueno, están tomando un solo sumativo. Función informativa del lenguaje. También recuerden el reconocimiento de las proposiciones y, ojo, recuerden que una proposición puede ser verdadera o puede ser falsa, pero no puede ser los dos al mismo tiempo. O sea, o una proposición está con la verdadera o está con la falsa, pero no va a estar con las dos al mismo tiempo. Esa es una característica también fundamental de una proposición lógica, ¿ok? Y obviamente pues hemos visto cómo se puede reconocer cuáles son diferentes tipos de reconocimientos para las que no son proposiciones. Y el día de hoy nos toca hablar de la clasificación de las proposiciones lógicas. A ver, les voy comentando un poco. Cuando nosotros reconocemos una proposición, nosotros estamos totalmente seguros que esa proposición ya está establecida como tal, ya sabemos nosotros que es una proposición, lo único que nos queda por hacer es clasificarla, saber propiedades intrínsecas. Hola, ¿quién entró? Cuidado con los audios, cuidado con los audios. Reconocer las propiedades intrínsecas, así también se llama. Puede ser que nos pregunten, ¿son clasificación de las proposiciones? O puede ser que nos pregunten de las siguientes, ¿son las propiedades intrínsecas de una proposición? Que podría decir que se refiere prácticamente a lo mismo. Vamos a hablar el día de hoy de la clasificación por la cantidad de elementos a los que se refiere el sujeto. Vamos a hablar también de la clasificación por la calidad, la relación que existe entre el sujeto y el predicado, esa es la calidad. Vamos a hablar de la clasificación también por la modalidad, que generalmente son preguntas de exámenes, proposiciones asertóricas, apodícticas o problemáticas. Y para culminar, brevemente vamos a hablar de las proposiciones por sus conectores lógicos. En algunos casos también se les conoce pues por su complejidad, la clasificación por su complejidad, es decir, por la presencia de conectores lógicos. Esta última parte que vamos a ver el día de hoy de la clasificación por sus conectores lógicos es el inicio de lo que vamos a hacer la siguiente semana.
Es el inicio de la formalización lógica. La última parte, vamos a aprender a cómo se reconocen los conectores, vamos a aprender qué cosa es un conector y obviamente vamos a saber cuáles son los conectores lógicos que me van a servir a mí para la siguiente clase poder formalizar un enunciado, la formalización de las proposiciones. Si ustedes se dan cuenta, muchachos, la lógica es continua. El curso de razonamiento lógico es continuo. Hemos hecho primero reconocimiento de proposiciones. Hoy vamos a clasificar a las proposiciones. La siguiente semana esas proposiciones las vamos a formalizar. Si nosotros por ahí en un tema nos perdemos, no asistimos quizás a una clase, la siguiente clase ya no vamos a entender. ¿Por qué? Porque los temas son consecutivos. Necesitas del anterior para poder tener una base para el nuevo tema. Así que traten en lo posible de no faltar, ¿ya? Y también pregunten. Yo siempre les digo, pregunten a través del chat y también participen. Voy a compartir la pantalla, ¿ya? A ver, dame un minutito, por favor. Voy a sacar ahí muchas ventanas abiertas. Está un poco lento mi video, no sé por qué. Dame un momentito, voy a cerrar estas ventanas. Ya está. Muy bien, ya está. Ya. Bueno, vamos a compartir la pantalla. Aquí estamos. Clasificación de las proposiciones. Como que se puso un poquito lento. Ya, a ver, ahora sí, voy a maximizarla, por favor, a ver, me confirman si es que se logra visualizar, ¿ya? Voy a encender también la tableta. Ya está, ahora sí. A ver, por favor, me confirma, muchachos, si se logra apreciar. Todos, por favor, confírmenme ya. Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, listo, gracias. Gracias. Muy bien. Gracias. A ver quiénes escribieron por el chat. Sí, todo ok, profe. Vamos, good. Sigamos. Muy bien. Gracias, María. Gracias. Bien. Entonces ya habíamos tenido, ya les había hecho una parte introductoria a la clasificación de las proposiciones. Lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a empezar con el temario. Y tenemos a las propiedades intrínsecas de una proposición. O sea, nosotros podemos decir, las proposiciones se clasifican en, o podemos decir, de las siguientes son las propiedades intrínsecas de una proposición. Nosotros vamos a clasificar a las proposiciones por su cantidad. ¿Sabes qué palabrita quiero que relaciones a la cantidad? Quiero que relaciones a los elementos. A eso se refiere la cantidad. Claro, ¿no? La cantidad de elementos presentes dentro del sujeto que pueden hablarme de todos, pocos, varios o uno solo, cantidad de elementos. Por eso dice que hay proposiciones universales, particulares y singulares, ¿ok? Universales, particulares y singulares. Por su calidad, la relación que existe entre el sujeto y el predicado, es decir, el verbo. Por eso es que tenemos proposiciones afirmativas y negativas. Proposiciones por su modalidad, quiere decir por las ciencias. Vamos a hablar acá del tipo de ciencias que hay. Y por su complejidad, la presencia de conectores lógicos, ¿ok? No te vayas a olvidar. Cantidad, elementos, calidad, el verbo, modalidad, las ciencias, y la complejidad, los conectores lógicos. Vamos a empezar entonces explicando qué cosas son las proposiciones por su cantidad. Ya sabemos que las proposiciones por su cantidad se relacionan con los elementos. Y vamos a empezar con las proposiciones universales. Muchachos, existe una manera fácil de reconocer proposiciones universales. Cuando nosotros iniciamos el enunciado, cuando nosotros iniciamos, ¿ya?
Cuando nosotros iniciamos el enunciado, cuando nosotros iniciamos la proposición con una traducción verbal que se refiere a todos los elementos de un grupo y sus sinónimos. ¿Cuáles son los sinónimos de todos? Cualquiera, quien quiera, los, las, cada uno, cualesquiera, todos y cada uno. Es decir, los que se refieren al 100% de los elementos. Sinónimos de estas palabras inician la proposición. O podemos decir también que son proposiciones universales cuando sinónimos de la palabra ninguno, como por ejemplo nada, nadie, ni siquiera uno, ni al menos uno, el 0% de los elementos. Es decir, una proposición universal te habla de la presencia de todos los elementos dentro de un grupo, todos, sin excepción, todos y cada uno de los elementos dentro de un grupo, o te habla de que ese grupo está vacío, de que ese grupo no hay ninguno, de que ese grupo no hay nada, ninguno, nadie, ni siquiera uno, ni al menos uno, nada, el 0%. Sus sinónimos de cada una de estas palabritas van a hacer que yo sepa reconocer a una proposición universal. Por ejemplo, miren, ven, acá me dice todos y cada uno. Este señor es sinónimo de él. Mira, ve, de él, del 100%. Cualquier o cualquiera. Este señor también es sinónimo de él. La totalidad, sinónimo de todos, ¿no? También es sinónimo de él. Y como inician un enunciado, son proposiciones universales. O los sinónimos de la palabra ninguno. Ningún, ahí está. Ni siquiera uno, también. O nada, nadie, ni al menos uno. Sinónimos. Entonces, ¿qué palabritas tú tienes que identificar para que sepas si son universales? Ahí están las palabritas, mira. Estas palabritas tú las tienes que recordar, ¿ok? Las tienes que recordar. Todos, cualquiera, quien quiera, los, las, la totalidad, cada uno, el 100%, nadie, nada, ni siquiera uno, ni al menos uno, ninguno, ni a lo más uno, ni el 0%. Esa es la primera manera de reconocer una proposición universal. La primera manera, la manera más fácil que hay. También nosotros podemos decir que una proposición universal se reconoce cuando es verdadera para todos y cada uno de los elementos de una clase. Eso lo vamos a ver en un ejemplo más adelante. En los ejercicios vamos a tener un ejemplo, por decir, un ejercicio en el cual nosotros vamos a ver si es que es universal o individual, cómo podemos reconocerlo. La manera más fácil, la que comúnmente viene dentro de los enunciados de las proposiciones para la universidad, son de esta manera, así directamente, de esa manera, ¿ok? Ya, luego te respondo tu pregunta. Ya, Fernando, no te preocupes, luego te respondo tu pregunta, no me voy a adelantar todavía. Ahí está, esas son el reconocimiento de las proposiciones universales, ¿ok? Por la presencia de cada una de estas traducciones verbales que son conocidas como cuantificadores. Lo vamos a estudiar más adelante en la lógica de predicados también. Entonces, muchachos, quiero que por favor se aprendan estas traducciones que están acá, ¿ya? Y de esa manera se van a reconocer a las proposiciones universales. Nada más, esa es la manera más simple que hay. Siguiente, vamos a hablar ahora de las proposiciones particulares. Muchachos, si las proposiciones universales se referían a todos los elementos, es decir, al 100% de los elementos, o se referían también al 0% de los elementos, ¿verdad? Todo o nada, ¿verdad? Eso decían las proposiciones universales, todo o nada. Las proposiciones particulares se conforman con lo que está aquí en el medio de ellos. Que haya elementos, aunque sea un elemento, aunque sea dos, claro, desde el 0,0001%, si tú quieres decirlo así, hasta el 99,9999% también, si tú quieres decirlo de esa manera. También, cuestión de números. Se conforman con todo lo que está dentro del 0 y el 100. Por ejemplo, hay elementos, pocos elementos, muchos no quiere decir que sea todo, ¿no? Muchos nada más, muchos elementos,
varios elementos, bastantes elementos, ¿qué más? Demasiados elementos, la mayoría de los elementos, La minoría, la minoría, ¿lo ves? varios, Varios. hay al menos. Hay al menos uno también, correcto. Entonces también se van a reconocer las proposiciones particulares por la presencia de estas traducciones verbales que aparecen acá, mira. Algunos, claro, algunos, ¿no? No son todos, algunos. Casi todos, casi. Puede que sea el 99%, ¿no? Puede que sea el 99%, ¿no? Algunos, casi Profesor, todos. casi ninguno. Casi ninguno también, porque casi no hay, pues casi ninguno. No se acerca al 0%, no llega al 0%, mira, pues, casi ninguno. Todavía no se ha vuelto vacío, así que también es casi ninguno, casi no hay. Varios, pocos, poquísimos, profe. Hay también, hay, ¿no? Hay elementos. ¿Cuántos serán? No lo sé, no lo sé. Pero hay elementos también, ¿ok? ¿Y dónde están los sinónimos? Profesor, Acá, mejor mira. dicho, Acá están los sinónimos, miren. Acá están, acá están. Acá están, acá están. profesor, Ahí están. Algunos, al menos uno, hay, existen varios, pocos, muchos, bastante, la mayoría, la minoría, cierto, casi no hay, casi todos, casi ninguno, como me dijo la señorita también. Pregunta, pregunta, a ver, hay una pregunta por ahí. Me quisieron decir profesor, algo. usted cuando comenzó a hablar sobre los particulares dijo que él se conforma con que vea un sujeto, ¿o no? Claro, él se conforma con que exista al menos uno, al menos uno, al menos uno. No dije uno, dije al menos uno. Y al menos uno obviamente quiere decir que puedan haber dos, tres, cuatro, cinco, seis más, ¿no? Al menos Allá, uno. Por eso pues. es que aquí está la traducción, mira. Al menos uno. No necesariamente tiene que haber uno, sino al menos uno. Al menos uno quiere decir que puede haber uno, o dos, o tres, o cuatro, o más elementos, ¿verdad? Ahí está la traducción Bien, también. Ahí está la gracias. traducción. Apréndanse esto nada más, miren. Esto de acá. Esto que me indica que existen, ¿no? Como varios de ustedes han dicho, existen elementos, algunos, ahí están varios, pocos, muchos, bastante, la minoría, demasiados también. ¿Ya? Hay que aprenderse esto. Y ahora sí, voy a responder la pregunta que me hizo Fernando, si no me equivoco. Fernando, si no me equivoco. Muchachos, en la lógica de predicados, que ese tema se ve más adelante, se dice que nosotros podemos negar, por ejemplo, yo puedo negar una proposición universal. No todos, por ejemplo, no todos los humanos, por ejemplo, miren, no todos los humanos son mortales, ¿ok? No todos los humanos son mortales. O puedo decir, es falso que algunos humanos son mortales, por ejemplo. En la lógica de predicados, que es un tema que se ve más adelante El primero todavía, es universal, nos dice, el de acá es universal, ¿lo ven? Todos. Este es sí, pero universal, lo ¿no? niega Un y al momentito. negar al universal Y se el convierte en segundo, particular. claro, eso me dice la lógica de predicados. La lógica de predicados me dice a mí que cuando nosotros negamos a una proposición universal, el resultado es una proposición particular. Fernando, tú me preguntaste eso, ahí está. Cuando nosotros negamos una proposición universal, el resultado es una proposición particular. Y cuando nosotros negamos una proposición particular, el resultado es una proposición universal. ¿Ok? Ahí está, Fernando, lo que me habías preguntado. Eso es correcto. Cualquier traducción que tú niegas acá, en los particulares, te da un universal, y cualquier traducción que tú niegues en los universales también te da un particular. ¿Ok? Lo contrario. Muy bien. No hay problema, no te preocupes. Y finalmente, tenemos a las proposiciones individuales o singulares. Estas proposiciones son las que se refieren a un único elemento. Por eso es que nosotros hablamos del nombre propio que tiene el sujeto. Nadie más comparte ese nombre, solamente un elemento. Es por eso que las proposiciones individuales o singulares son aquellas que se refieren específicamente a los nombres propios. Por ejemplo, miren, ahí está. Por ejemplo, miren, Trujillo está al norte de Lima.
Miguel estudia, Miguel, nos estamos refiriendo a Miguel, al nombre propio, ¿no? A una persona, Miguel, ya no los Migueles, no, ni los Migueles, ni los Trujillos, no, nos referimos a uno solo, a Miguel, a Trujillo, que es provincia, al Perú, que es un país, nos referimos al planeta Tierra, que es uno solamente, nos podemos referir, por ejemplo, al Huascarán, a Machu Picchu, nos podemos referir, no sé, a Chan Chan, un solo elemento, a Carlos también. Cuando nosotros nos referimos a un nombre propio, obviamente se trata de una proposición individual. ¿Ok? Entonces, nosotros, ¿qué hemos visto? Hemos visto las proposiciones universales, todo o nada. Esas son las proposiciones universales, todo o nada. Las proposiciones particulares, aunque sea uno, al menos uno. Hay varios, algunos. Y las proposiciones individuales que se refieren a nombres propios específicamente a un elemento. Esas son la clasificación de las proposiciones por su cantidad, ¿ok? Por su cantidad. A ver, vamos a hacer un ejemplo, muchachos. Si yo les menciono, a ver, si yo les digo, ya, es falso que en la mayoría de Plaza Veas, en el Perú, existe descuentos en prendas por invierno. ¿Qué proposición sería? Es falso que en la mayoría de Plaza Veas, en el Perú, hay descuentos en prendas por invierno, sería, ¿no? No sería verano. Universal. Universal, me dicen, ya. ¿Quién más? Particular. Particular, me dicen. ¿Cuál, profesor? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Es universal. No, Es es que universal, claro, es universal, ¿no? Porque yo les universal dije, no lo he visto. claro, les dije, es falso que la mayoría. Lo que justo les acabo de decir. Cuando nosotros negamos un particular, ¿cuál es el resultado? Un universal, ¿no? Un universal, ¿está bien? Si yo les digo, por ejemplo, a ver, en cualquier mall del Perú, mall obviamente, en cualquier mall del Perú, existen promociones en descuentos por vehículos. Universal. Universal. Es los dos, es los dos, es los dos. Universal y particular, porque existen y tiene cualquier. No, es universal nada más. Ah, va. Es universal nada más, ¿ya? El otro existe y no se está refiriendo al sujeto, sino a la existencia de elementos en el predicado. Cuando nosotros decimos universales o particulares, nos referimos específicamente a la cantidad de elementos en el sujeto, solamente en el sujeto, ¿ya? Y si yo les digo, en el mall Aventura Plaza Trujillo hay descuentos en camionetas. Particular. Individual. Individual, porque me estoy refiriendo a un solo elemento, pues. En el Mall Aventura Plaza de Trujillo. ¿Cuántos Mall Aventura Plaza hay en Trujillo? ¿Muchos? ¿Varios? ¿Pocos? ¿Mayoría? ¿Todos? Uno. Un elemento. Me estoy refiriendo a un único elemento, a un nombre propio. Por lo tanto, sería una proposición individual o singular. ¿Ya? Ya vamos a ver los ejemplos, los ejercicios. Vamos ahora por su calidad. Muchachos, la calidad es sencilla. Identificar proposiciones por su calidad es fácil. ¿Por qué? Porque únicamente vamos a tener la relación que existe entre el sujeto y el predicado, es decir, nos vamos a fijar en el verbo que une a los dos, en lo que se dice del sujeto directamente al predicado. Si esto que se dice es una afirmación, la proposición será una proposición afirmativa. Si el verbo está negado, la proposición será una proposición negativa. Por ejemplo, miren, el agua tiene, los peces son, algunos cajamarquinos son, Noemí estudia, el verbo, directamente al verbo. El agua no es, hay libertaños que no estudian, Mario no trabaja, María no trabaja tampoco. ¿Lo ves? La relación entre sujeto y predicado por el verbo afirmativo o el verbo negativo me da una proposición afirmativa o una proposición negativa. Nada más. Todos los verbos acá están afirmados, por lo tanto es una proposición afirmativa. Todos los verbos acá están negados, por lo tanto es una proposición
negativa. No te vayas a olvidar que la calidad está estrictamente relacionada con el verbo. Ahora quiero hacerles una pregunta. A ver, voy a escribir el azufre, miren, voy a escribir el azufre, ¿ya? El azufre es un metal. Ahí está. Ahora voy a escribir el azufre es, ¿qué pasa? El azufre es un no metal. ¿Qué pasa? A ver, lo siento, mi disculpas, estaba un poco lento, no sé por qué. Ya. El azufre es un no metal, ahora sí. El azufre es un no metal y finalmente voy a escribir acá, el azufre no es un metal. Listo. A ver, les pregunto, muchachos, les pregunto, ¿en cuál de los tres enunciados hay una proposición afirmativa? En los dos primeros. Vamos, En el vamos. primero. En el primero me dice por ahí alguien, ya. En el primero. Alguien me dijo en el primero también. En el primero y en el segundo. En el primero y en el segundo, gracias. ¿Quién más? En la 3 me dice en el privado. En la primera y en la segunda, gracias. En la segunda nada más hay un verbo proposición afirmativa. Ojo. El primero y el tercero. Primero y tercero dice proposición afirmativa. Afirmativa. Muchachos, dijimos que la proposición por su calidad está estrictamente relacionada ¿con quién? ¿Con quién? ¿Con quién está relacionada? Con el verbo. Con el verbo, claro, con el verbo. ¿Cuál es el verbo en la primera? Es. ¿Cuál es el verbo en la segunda? Es. Es. Entonces te pregunto, en la primera y en la segunda, ¿cómo está el verbo? ¿Está afirmado o está negado? Afirmado. Afirmado, pues en los dos es una proposición afirmativa. ¿Por qué? Porque la calidad únicamente está relacionada con el verbo, no con la presencia de un negador. Esto muchas veces confunde a mis alumnos. Dicen, profesor, pero acá tengo un no, mire, está negado. No está negado, porque para que esté negado, tiene que aparecer el verbo negado, como en el caso de la 3, mira, ve. Así tiene que aparecer para que esté negado. No solamente tiene que haber un negador y ya digo que es negativo, no. Tiene que estar negado el verbo. Así que la primera y la segunda son afirmativas y la tercera es la proposición negativa. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir una vez más hasta el cansancio que las proposiciones por su calidad están relacionadas directamente con el verbo. Directamente con el verbo. ¿Ok? Directamente con el verbo. Muy bien. A ver, ¿qué me dicen? Profesor, ¿y si dice ningún pez es mamífero? Claro, ay, muy bien, gracias. Gracias por la pregunta, gracias. Vamos a explicar eso. Vamos a explicar eso acá. Ya, siguiente. Acá lo vamos a explicar. Esperemos que no aparezca. Gracias, gracias por la pregunta. Vamos a preguntar, vamos a explicarlo acá. Antes de hablar de la modalidad, quiero decirles algo. Una proposición al mismo tiempo lo puedes clasificar por su cantidad y su calidad al mismo tiempo, ¿ya? Voy a colocar estos ejemplos. Pues mira, voy a colocar la totalidad de, ¿qué podemos colocar? De ingenieros. La totalidad de ingenieros son profesionales. Ya está. Acá voy a colocar, por ejemplo, voy a colocar, a ver, ningún político es honesto. ¿Ya? Voy a colocar acá, Juan no es un futbolista.
Y voy a colocar acá, es falso que algunos hombres son vertebrados. ¿Ya? Mírenme, vamos a hacer un reconocimiento, ¿ya? Vamos a hacer un reconocimiento. Vamos a hacer un reconocimiento, ¿ya? Mírenme. En primer lugar, les pregunto, la primera quiero que me lo clasifiquen por su cantidad. Por su cantidad. La cantidad está relacionada con los universales, particulares o individuales. ¿Qué tipo de proposición sería la primera? La totalidad. Universal. La totalidad de. Escrito la totalidad. La totalidad de. Universal, profesor. ¿Por qué, profe? ¿Por qué es universal? Porque está relacionada con la traducción verbal, ¿no? La que aparece al inicio. Entonces, por su cantidad, es universal. Ok, universal por su cantidad. ¿Y la calidad con quién está relacionado? Afirmativa. Con el verbo, con el verbo. Y el verbo es afirmativo. ¿Lo ves? Mira. Afirmativo. Entonces se dice que la primera es una proposición universal afirmativa. ¿Se dan cuenta? Universal afirmativa. Vamos al tercer caso, ¿ya? Antes del segundo. Vamos al tercer caso, a ver. Primero con su cantidad. Quiero que me lo relacionen con su cantidad. Individual. ¿Qué proposición sería? Individual. Individual. Muy bien, gracias. Muy bien, correcto, muchachos. Individual. Y ahora quiero que lo relacionen con el verbo. La calidad está relacionada con el verbo. Negativa. Negativa, muy bien. Así de simple, ¿lo ven? Negativa, el verbo está negado, nada más. ¿Ya? Ahora sí vamos a regresar a la número 2. En la número 2 quiero que me digan qué proposición es por su cantidad. Por su cantidad. Universal. Universal, muy bien, universal. Porque utiliza a la traducción verbal del ningún. Universal. Pero ahora va a ocurrir algo. Antes de decirlo, quiero que me digan, ¿cómo está el verbo? El verbo, ¿cómo está el verbo? ¿Cómo está el verbo? En afirmativo. Afirmativo, ¿sí o no? El verbo está afirmado, ¿no? El verbo está afirmado, correcto. Pero no es una proposición afirmativa. ¿Pero por qué, profesor? ¿Por qué? Si usted dijo que es proposición afirmativa cuando el verbo está afirmado. Ya, pues acá el verbo está afirmado. No. ¿Saben por qué no es una proposición afirmativa? Porque este señor que está aquí adelante, este señor ninguno, directamente hace que todo se transforme en un universal negativo. Directamente. Este ninguno, al igual que el nada, el nadie, el ni siquiera uno. Estas palabritas de acá, mira, las voy a colocar de frente. Ya los vamos a colocar. A ver, ¿dónde estaba? Acá está. Miren, estas traducciones de acá, acá. Estas traducciones son proposiciones universales, pero con la característica de ser universales negativos. Directamente. Profe, pero acá, mire, el verbo está afirmado, pero por la presencia del ningún, este es un universal negativo. ¿Lo ven? Acá el verbo está afirmado, miren, pero por la presencia del universal es un universal negativo. ¿Lo ven? Por universal negativo. ¿Se dan cuenta entonces, muchachos? Tengan bastante cuidado cuando tengan estas traducciones verbales del nada, nadie, ni siquiera uno, ni al menos uno, ninguno, ni a lo más uno, el 0%, porque hacen que la proposición directamente sea un universal negativo. ¿Ok? Esa fue la pregunta de uno de sus compañeros. Profe, ¿qué pasa cuando dice ningún es? Se convierte en universal negativo. ¿Ya? Esa fue la pregunta de uno de sus compañeros. Bien. Uy.
Me adelanté mucho. Ya está. Así que no se olviden entonces de los universales negativos, ya el ninguno, el nada, el nadie, ni siquiera uno. Bueno, esto de acá lo vamos a ver más a profundidad en lógica de predicados, muchachos. ¿Ya? En lo que respecta a la lógica proposicional, no son tan espesos como en la lógica de predicados. En la lógica de predicados sí nos preguntan cuál es el resultado de mezclar un universal negativo con un verbo negativo, por ejemplo, o un universal negativo con un verbo positivo y todo eso. Eso ya lo vamos a ver más adelante. Ahí sí vamos a ser más específicos. Acá lo único que tienen que recordar es que hay proposiciones universales, particulares, individuales, verbo afirmativo, negativo, y que ningún, nada, nadie, ni siquiera uno ni al menos uno es un universal negativo directamente, ¿ya? Muy pocas veces se han preguntado en exámenes por proposiciones según su calidad. Muy pocas veces. Lo que sí ha venido, pregunta de examen de admisión 2020, área de letras, tanto la 1 como la 2. Pregunta de examen de admisión, año 2021, el año pasado, área de letras y también este año en el área de ciencias, son proposiciones por su modalidad. Esto sí se ha vuelto pregunta comúnmente del tema de proposiciones. Las proposiciones por su modalidad. Vamos a empezar nosotros hablando de las proposiciones asertóricas. Quiero decirte dos cositas para que tú reconozcas una proposición asertórica. Dos cositas. La primera es que una proposición asertórica es de comprobación empírica. Profe, ¿qué es eso? Que es refutable. Profe, ¿qué es eso? Que puede cambiar con el tiempo. Muchachos, grábense bien, por favor, esta palabrita en su cabecita. Puede cambiar con el tiempo. Te pueden cambiar. Ahí está. Muy bien. No se olviden de esto, es muy importante. Una proposición asertórica puede cambiar con el tiempo. Una proposición asertórica dice que es probable o comprobable y que se puede determinar inmediatamente comparándolo con la realidad en base a la experiencia, a la observación, a la medición, y todas estas características son de las ciencias fácticas. ¿Y quieres saber quiénes son las ciencias fácticas? Las ciencias sociales y las ciencias naturales. Mira, ¿cómo se reconoce una proposición asertórica? Primera forma, una proposición asertórica puede cambiar con el tiempo. Grábate bien. Segundo, una proposición asertórica nos habla de las ciencias sociales o las ciencias naturales. Muchachos, pregunta, ¿quiénes están dentro de las ciencias sociales? ¿Qué ciencias? ¿Qué ciencias están en... Muy bien, la economía, correcto. ¿Qué más? La historia, la geografía. Historia y geografía. Muy bien, gracias. La historia, la geografía. Muy bien, la literatura también. Ciencias sociales, ¿qué pasó? No, ciencias sociales. La cívica, muy bien. ¿Quiénes están dentro de las ciencias naturales? Dentro de las ciencias naturales. Química, física, La química, biología. la física, la biología, la anatomía, ¿verdad? Ciencias naturales. Entonces, miren cómo se reconoce una proposición asertórica. Si nosotros vemos que el enunciado está hablando o de las ciencias sociales o de las ciencias naturales, ya es asertórico. Por ejemplo, miren, ¿de qué tipo de ciencia me está hablando la primera? Cajamarca es una provincia del Perú. Geografía. Social. Ciencia social, muy bien. ¿Por qué? ¿Qué pasó, Jennifer? ¿Qué es eso? La petrología, quisiste decir, ¿no? Ya, la Cajamarca es una provincia del Perú. Geografía, ciencias sociales, nada más, se acabó. Dos, siguiente. ¿Qué ciencia es? Natural. Química. Natural. Química, biología, muy bien. Natural, correcto, muy bien. Tercera, ¿qué ciencia es? Natural. Natural. Muy bien, porque me habla de la biología, ¿no? O la anatomía, muy bien. La cuarta, ¿qué ciencia es? Natural. Natural, muy bien, porque me habla de la química, me habla de la química. ¿Qué más? ¿Qué más? La última. Natural. Natural, muy bien, natural, correcto. Ciencia natural, listo. Muy bien. Entonces, basta con nosotros determinar a qué tipo de ciencia pertenece
para saber qué es una proposición asertórica. Nada más, ¿ya? Nada más para saber qué es una ciencia asertórica, nada más. Es decir, ciencia Tengo una social pregunta. o ciencia natural. Te escucho. ¿Qué hay de diferencia entre las ciencias naturales y las ciencias sociales? Pues la pregunta es fácil de responder. Las ciencias naturales tienen un enfoque de estudio a todo lo que se puede observar, medir, ¿qué más? Experimentar. Por eso es que está dentro de la química. Podemos experimentar. Utilizamos el método científico. En cambio, las ciencias sociales generalmente están fundamentadas en base a hechos antiguos. Por ejemplo, la historia. Nosotros, profesor, la antropología está también, me lo escribieron por ahí, no lo leí, me escribieron por ahí, la antropología también está dentro de las ciencias sociales. ¿Quién más está dentro de las ciencias sociales? ¿Cómo se llama esta arqueología. La arqueología también está dentro de las ciencias sociales, ese es el nombre, ¿no? La arqueología, también tenemos, me escribieron a la psicología también, pero me escribieron la podología, pero la podología, yo no puedo colocar acá un enunciado de ese tipo. ¿Qué preguntas vienen con respecto a las ciencias sociales o las ciencias naturales? Aquellos que se refieren a la física, química, biología o dentro de las ciencias naturales, perdón, o dentro de las ciencias sociales, aquellos que se refieren a la historia, a la geografía o a la economía. Una vez en una pregunta de examen vino, Cristóbal Colón descubrió América un 12 de octubre de 1492. ¿Será una proposición asertórica? ¿Qué dice? Cristóbal Colón descubrió América un 12 de octubre de 1492. ¿Será una proposición asertórica? Sí, pero es Sí, porque social. pertenece a la Social. historia. ¿Lo ves? Listo, porque pertenece a la historia. Nada más, ciencia social. Una vez en una pregunta de examen decía, el PBI del Perú del año 2015 fue del 5%. ¿A qué tipo de ciencias se están refiriendo cuando nos hablan del PBI? Social, economía. Social también. Social, ¿no? Economía, lo social, también. O sea, simple de reconocer. ¿Y sabes cómo lo podemos diferenciar de los otros tipos de ciencia? Ahorita lo voy a dejar adelantarme. Acá está, ahí está. Ahí está. Ciencias sociales y ciencias naturales. ¿Cómo lo podemos diferenciar del otro tipo de ciencia? Aquí está. ¿Cuál es el otro tipo de ciencia, aparte de las asertóricas? Las ciencias formales. ¿Y quiénes están dentro de las ciencias formales? Lógica, la matemática. La lógica y la matemática. Profesor, ¿y por qué ellas son diferentes a las ciencias fácticas? Porque las ciencias formales son abstractas. ¿Alguien ha visto alguna vez cuál es el color del número 2? ¿Cuál es el olor del número 2? ¿El tamaño verdadero del número 2? ¿La forma que tiene en realidad el número 2? ¿El grosor, el espesor del número 2? No, porque es abstracto. Nosotros solamente conocemos la representación gráfica del número 2, mas no lo conocemos realmente. Nadie ha tocado a un 2, ¿verdad? Porque pertenecen a las ciencias formales, ya que todas las ciencias formales son abstractas, conceptuales o ideales. Las ciencias formales son exactas. Muchachos, ¿se acuerdan que cuando yo les hablé de las proposiciones asertóricas, les dije que pueden cambiar con el tiempo? Las proposiciones apodícticas no pueden cambiar con el tiempo porque son exactas. Esa es la característica de las proposiciones apodícticas. Y obviamente lo más fácil para reconocerlo sería ver que pertenece a la lógica o a la matemática. Por ejemplo, miren, por ejemplo, esto es el binomio cuadrado perfecto, es una identidad dentro de la matemática y obviamente es apodíctica porque es matemática. El número 3 es un número primo, es apodíctica porque pertenece a la matemática. El implicador es un conector lógico, es apodíctica porque pertenece a la lógica. La tautología es un esquema molecular cuyos valores son todos verdaderos, es apodíctica
porque pertenece a la lógica. Es fácil dentro de un examen poder diferenciar entre proposiciones asertóricas y proposiciones apodícticas, porque las apodícticas solo hablan de la lógica y la matemática, mientras que las proposiciones asertóricas hablan de las ciencias naturales y de las ciencias sociales. ¿Ok? Esa es la diferencia entre asertóricas y apodícticas, la diferencia más notoria. Ahora, no solamente la lógica y la matemática son proposiciones apodícticas, no solamente la lógica y la matemática, esta es una manera de reconocerlo. La otra manera de reconocerlo es aquellos tipos de enunciados que expresan alguna verdad o algún hecho que es evidente y necesario y que no se puede dar de alguna otra manera, que necesariamente tiene que ocurrir así. Por ejemplo, si yo te digo, los seres humanos tienen, o los seres humanos necesariamente poseen 10 dedos en las manos y 10 dedos en los pies. ¿En algún momento eso va a cambiar? No, obviamente hablamos de profe, yo conozco a personas que no hablemos de eso, hablemos de generalizando, estamos generalizando para todos. ¿En algún momento va a cambiar eso? ¿Va a cambiar? ¿O es algo evidente y necesario que tiene que darse de esa manera y no de otra? Visto, gracias. A ver, necesariamente la vida es corta. Por ejemplo, la vida es corta es una verdad o hecho evidente. La vida es corta. Porque Sí, es verdad. todos los seres vivos en algún momento nos vamos a tener Vamos que a morir. ¿no? Todos vamos a morir. La vida es corta. Esto es necesario. Esto es necesario y forzoso. Se tiene que dar de esa manera. Hechos evidentes. Un adulto tuvo que ser niño. Obviamente, ¿no? Para llegar a ser adulto, la adultez tuvo que pasar por la etapa de ser niño. Eso es un hecho evidente también. Esto vino a pregunta de examen. ¿Necesariamente una vaca fue ternera? También. Claro, para llegar a ser vaca, la madurez tuvo que pasar por ser ternera. Igualito. Forzosamente una persona alta no es baja. Claro, si dices que eres alto es porque no eres bajo, ¿no? Es algo lógico, profe. Es algo evidente, profe. Claro, porque son las características secundarias de las proposiciones apodícticas. Verdades o hechos evidentes que tienen que darse de esa manera y no de alguna otra. Es decir, cualidades necesarias que se tienen que cumplir. En una pregunta de examen en el área de letras decía lo siguiente: el color dorado es más brillante que el color plomo. ¿Qué tipo de proposición será? No es una proposición. Es, ¿Vuelvo a repetirlo? Lo repito. No es una proposición, me parece. El color dorado es más brillante que el color plomo. Para uno va a ser más brillante el plateado, para otro más brillante el No he dicho plateado. No he dicho plateado. No he dicho plateado. He dicho el color dorado es más brillante que el color plomo. No me confundan colores. No me confundan colores. Ay, no. Vuelvo a repetirlo. El color dorado es más brillante que el color plomo. Ahora sí. Plateado. ¿Dónde me sacaron plateado? es apodíctica, profesor. Sí, correcto, es apodíctica, pues. ¿Por qué? Porque eso siempre va a suceder. Claro, ¿Sí o no? el Siempre dorado va a sí es más pasar. brillante que el plomo. Claro, eso es evidente, profe. Mire, yo tengo acá el color dorado y tengo acá el color plomo. Obviamente este va a ser más brillante, eso nunca va a cambiar. Es una verdad o hecho evidente. Eso vino en una pregunta de examen. Vino en una pregunta de examen. El área de letras, ordinario, primero, 2021. ¿Lo ven? O sea, no necesariamente la lógica y la matemática, sino también todas aquellas cualidades que expresan verdades o hechos evidentes y necesarios. Y por último, tenemos a las proposiciones como tú. A las proposiciones problemáticas. No, mentira, es una broma. Tenemos a las proposiciones problemáticas. Las proposiciones hipotéticas o plausibles. ¿Qué son este tipo de proposiciones? Este tipo de proposiciones se fundamentan en la posibilidad. Es probable.
Y cuando hablamos de probabilidad, posibilidad, todavía no ocurre. Y como todavía no ocurre, puede ser verdadero o puede ser falso. Pero Por todo, ejemplo, es probable que el día de mañana Perú le gane a Ecuador. todo depende del tiempo, bro. ¿Alguien me puede decir que sea verdadero? ¿Ya le ganó? No, ¿Alguien me puede decir que sea falso? ¿Ya perdió? tampoco. Tampoco, todavía no conocemos el valor de verdad. Las proposiciones problemáticas, hipotéticas o plausibles, muy bien, correcto, cielo, dependen del tiempo, van a determinarse en el futuro. Yo puedo decirles, es probable que Carlos ingrese a la universidad en el próximo examen de admisión. ¿Es verdadero? No, porque todavía no ha pasado. ¿Es falso? No, porque tampoco ha pasado todavía. Entonces no podemos determinar el valor de verdad aún, ¿verdad? Todavía no se puede determinar el valor de verdad. Señores, si yo les digo, mañana comeré ceviche, ¿será problemática? ¿Qué dicen? ¿Qué opinan? A ver. Sí, porque no sabe, de repente le pasa algo. No, Sí, ¿verdad? Porque todavía no es verdadero o porque todavía no es falso. Es una posibilidad, se fundamentan en la lógica modal. La lógica modal es la lógica de las posibilidades, necesariedades, contingencias. Es la lógica modal. Por eso es que las problemáticas se fundamentan en la posibilidad. Y por eso es que tenemos estos ejemplos, miren. Probablemente Carlos sea esto, probablemente, puede ser. Y siempre está en tiempo futuro, ¿ah? O sea, siempre está, mira, probablemente sea, será, comeré, por ejemplo, miren, ingresará, por ejemplo. ¿Se dan cuenta? O sea, en un futuro todavía. Pregunta, a ver, si yo les digo, el PBI del Perú del año 2020 fue del 5%, ¿qué tipo de proposición será? ¿Asertórica, asertórica, hipotética o apodíctica? Vuelvo a repetir, el PBI del Perú del año 2020 fue del 5%. Apodíptica. Apodíctica. Problemática. Apodíctica. Tiene que terminar. El PBI del Perú del 2020 Asertórica. fue, ya pasó, estamos en el 2021, muchachos, despierten, estamos en el 2021. No vimos el pasado, estamos en el 2021 ya. problemáticas. Ya no es problemática, porque ya pasó el 2020. Puedo ver si realmente fue del 5% o no. Ya puedo saber si es verdadera o puedo saber si es falsa. Ah, no, yo digo del 2022. No he dicho 2022. No, en la segunda oración yo pensé que estaban ahí. Ya, estás en otras, Trata sobre una ciencia social. Ya, es una proposición asertórica, muchachos, porque pertenece a la economía. La economía es ciencia social, no es apodíctica, porque no es matemática. Muchos lo confunden, muchos hacen que su cerebrito se enrede. Oye, la lógica es simple, la lógica no hace que tú pienses tanto, o sea, por algún motivo estudias lógica, para no pensar demasiado, muchachos. Si las asertóricas se refieren a las ciencias sociales y las ciencias naturales, obviamente la economía es ciencia social y pertenece a la asertórica. No va a ser apodíctica, porque no es lógica, no es no es lógica, no es matemática y no expresa alguna verdad o hecho evidente. No expresa eso. Por ejemplo, un chico una vez me dijo y me preguntó lo siguiente. Profesor, Cristóbal Colón descubrió América. Es una proposición apodíctica, porque eso es exacto, porque eso no va a cambiar. Pero no es apodíctica, le dije. Pero sí, profesor, porque eso no va a cambiar, eso es exacto. Eso está en mi libro, así dice. Es que como está en tu libro, ¿en qué libro está? En mi libro de historia, ya pues, pertenece a la historia. Es asertórica. No te hagas problemas. Eso pertenece a la historia y es asertórica. Listo, se acabó. Las proposiciones apodícticas son lógica, matemática y nada más que verdades o hechos evidentes. Pero eso de Cristóbal Colón descubrió América, que es exacto. Tú sabes que la historia es la más cambiante que hay.
¿no? La historia, el esqueleto Lucy, luego van a encontrar otro esqueleto en otro sitio y va a cambiar la historia, toda la migración y todo eso. Entonces, es asertórico, ¿verdad? No nos hagamos muchos problemas, muchachos. Simplemente peguémonos a lo que nos dice la teoría y listo, nada más. ¿Qué más? Allá, dice que el valor de verdad será determinado en el futuro, ¿verdad? Ahí está. Y por último, ahora sí nos vamos con la presencia de conectores lógicos. A ver, ya hemos dicho que las asertóricas son ciencias sociales y ciencias naturales. Cerramos ese tema. Las apodícticas, lógica y matemática, y verdades o hechos evidentes. Cerramos ese tema. Y las problemáticas no tienen valor de verdad porque todavía será determinado en el futuro, ¿verdad? Vamos ahora a la complejidad. Vamos a hablar de la presencia de conectores lógicos y yo quiero saber qué cosa es un conector. Yo no sé qué es un conector, quiero saber qué es un conector. Y para eso vamos a utilizar algunos ejemplos. Y los voy a utilizar a ustedes también. Ya deben estar acostumbrados a que los usen. A ver, vamos a utilizarlos ustedes también. Pregunta, muchachos, para ustedes. ¿Cuál creen que es el conector en la número 1? Vamos, díganlo sin roche, ¿eh? Sin pensarlo mucho, yo les voy a explicar. La I, la I, la I, la I, la I. Correcto. La I, ahí está. Muy bien. ¿Cuál creen ustedes, muchachos, que es el conector en la número 2? Con. No. El No. el no. Muy bien, muy bien. Lo Negador, encierro, lo negador. encierro. Claro, muy bien, gracias. Ahí está, lo encierro. Sigamos, sigamos, sigamos. ¿Cuál creen ustedes que es el conector en la número 3? Es suficiente. Es ¿Para suficiente, gracias. Es verdad. suficiente. Y el para, Está bien, está bien. Tranquilo, el para qué también, correcto. Ya está. Sigamos. ¿Cuál creen que es el conector en la número 4? Sí, entonces. Muy bien, gracias, correcto. También, muy bien, muy bien. El sí y el entonces. Muy bien. Listo. ¿Cuál creen ustedes que es el conector en la Equivale a. Equivale a. Equivale, el encierro, el encierro, el encierro. Y en el último, ahora sí, el último, Es ¿cuál necesario. es? Necesaria, es necesaria. Muy bien, así es, muchachos, gracias. Muy bien, listo. Vamos a ver si realmente ahora son conectores o no. ¿Sabes cuál es la definición de conector lógico? Yo te voy a decir cuál es la definición de un conector lógico. Se dice que un conector lógico sirve de enlace entre dos proposiciones. Dos proposiciones, ¿qué quiero decir? Que por un lado tengo a una proposición que tiene sentido, proposición 1, y por el otro lado tengo otra proposición que tiene sentido, y lo vamos a llamar proposición 2. Y acá va a ir el conector lógico, sirve de enlace entre dos proposiciones, eso me dicen. Entonces acá en la primera dice, Perú y Chile son exportadores de metales preciosos. La proposición 1 será, Perú es exportador de metales preciosos. Y la proposición 2 será, Chile es exportador de metales preciosos. Tiene sentido, cada uno es proposición, entonces sí es un conector lógico. ¿Estamos bien? La 1 sí era un conector. Vamos con la 2. El no, obviamente, una señorita me dijo, profe, ese es un negador. ¿Y qué es lo que hace un negador? Cambia, no va a decir niega, no va a decir niega. Un negador cambia el valor de verdad de la proposición. Esa es la función del negador. No niega, sino que cambia el valor de verdad de la proposición. Entonces, el negador de hecho que es un conector. Muy bien, estamos bien. La siguiente, ¿cuál será la proposición 1? La proposición 1 será Esteban trabaja. Tiene sentido, ¿no? Esteban trabaja. Y la proposición 2 será Esteban puede mantenerse. También tiene sentido. Entonces es suficiente y el para es un conector lógico. ¿Ok? Ahí está. Sí era un conector lógico. Bien. Siguiente. ¿Puedo separar también el siguiente, a ver, en dos proposiciones? ¿Cuál sería mi primera proposición? A ver. ¿Cuál sería la primera proposición? El cobre es un Cobre es un metal. metal. Muy bien, correcto, gracias. El cobre es un metal. Muy bien. ¿Y cuál será la proposición 2? Que tenga sentido, ¿ah? Que tenga sentido. El cobre conduce la electricidad. Gracias, Priscila. Así es. El cobre conduce la electricidad. Proposición número 2. Entonces, quiere decir que este de acá sí es un conector, ¿no? El sí entonces. Muy bien.
Correcta la número 4. Siguiente. Si el equivale es un conector, yo te pregunto, ¿quién es la proposición 1? Silencio. Si el equivale es el conector, ¿quién será la proposición 1? Calor. El trabajo. Calor es proposición. Oye, ya hemos hecho proposiciones la semana pasada. Calor es proposición. El trabajo. Ya, pero ¿y la proposición 1 quién es? En el trabajo hay calor. No. No, porque estás utilizando las dos, pues. Estás utilizando las. Yo quiero que utilices a una nomás, porque acá hemos utilizado a una y luego la hemos utilizado a la otra. Igualito quiero que hagan acá, que utilicen a la una y a la otra. Díganme, ¿calor es proposición? No dice Carlos hoy. Trabajo. Lean bien. Díganme, ¿calor es proposición? ¿Calor? ¿Calor? Muchachos, algo simple. ¿Calor es proposición? ¿Sí o no? Nada más. No se hagan su cerebrito que piense demasiado. ¿Calor es proposición? ¿Sí o no? Calor. No. No, gracias, Mireya. ¿Alguien más? Gracias, cielo. ¿Alguien más? Gracias, Fernando. ¿Alguien más? Muchachos, calor no es proposición. No es proposición. Entonces no es proposición. No hay proposición 1. Y si no hay proposición 1, tampoco hay proposición 2. Por lo tanto, este no es un conector. No hay conector lógico acá. Para que tenga sentido, tiene que estar junto. Calor equivale a trabajo. Ahora tiene sentido, ¿lo ves? Pero así por separado, no tienen sentido. No hay un conector lógico acá. ¿Ya? Muy bien. Nada más. Eso es lo que quiero que hagan. O sea, que vean si es proposición o no. Nada más. Siguiente. Vámonos a la última hora. Si dicen que es necesario para, es el conector, les pregunto, ¿esto es la proposición 1? No. ¿La matemática es proposición? No me No. dijeron. No, no es proposición. La matemática no es proposición, ¿verdad? Entonces quiere decir que como no hay proposición 1, tampoco hay proposición 2 y este señor no es un Profesor, Te escucho ahora. pero en el multiplicador está el necesario para. Sí, lo sé, yo lo sé. Pero yo les he dicho cuál es la definición de conector. ¿Cuál es la definición de conector? Les dije, un conector lógico es aquel tipo de traducción verbal que sirve de enlace entre dos proposiciones. Esa es la definición. Yo no puedo formalizar esto así. Porque si yo formalizo esto de esta manera, estoy asumiendo que calor es una proposición. Y calor no es proposición. Si yo digo que es necesario para, consecuencia para, es un replicador, porque es un replicador, no es una bicondicional, es un replicador. La matemática P, la filosofía Q, oye, ¿la matemática es proposición? No, muchachos, no todas las traducciones verbales que ustedes conocen son conectores. Hay algunas que no lo son. Por ejemplo, yo acá voy a escribir unita, miren, Juan y Pedro son primos. Díganme, la I es el conector, ¿verdad? Aquellas personas que dicen que las traducciones verbales están y que obviamente son conectores, acá está bien. La I es un conector, me van a decir. Pero yo les voy a decir que no es conector acá. ¿Por qué, profesor, no es conector? Porque si fuese un conector, yo podría separarlo en dos proposiciones. Pues. A ver, sepáralo. Sepáralo, que tenga sentido. Juan es primo, ¿de quién? No tiene sentido, ¿ah? Pedro es primo, ¿de quién? No tiene sentido. Entonces no se puede separar. Ah, y como no se puede separar, no es conector. Yo solamente quiero que ustedes sepan eso, muchachos. Que un conector lógico es aquel tipo de traducción verbal que permite separar las proposiciones. Si no lo puedes separar, no es un conector.
Eso nada más. Lo único que quiero que sepan de un conector, por eso dice por sus conectores y qué es un conector. Un conector permite separar. Y si no lo puede separar, no es conector. Entonces, ¿qué cosa es, profesor? Ahorita lo vamos a ver. Ahorita lo vamos a ver. Ahí está. Vamos a empezar con las proposiciones simples. Se dice que una proposición es simple, atómica, monádica, primaria, fundamental, uniaria, lo que quieras decirlo, pero la que más viene es la de acá, atómica o monádica. Uy, chueco estoy. A ver. La que más viene es la de acá, atómica o monádica. Esa es la que comúnmente suele venir. ¿Ya? Dice que una proposición simple no tiene conectores lógicos. Muchachos, si una proposición simple no tiene conectores lógicos, entonces no se puede separar, pues, ¿verdad? Solamente es una sola proposición todo. Y las proposiciones simples se clasifican en proposiciones simples predicativas y proposiciones simples relacionales. ¿Cuándo hablamos de proposiciones simples predicativas? Cuando tenemos un sujeto y se dice algo del sujeto. Mira, acá tengo mi sujeto, mira. César Vallejo. ¿Y qué voy a decir de César Vallejo? ¿Qué se dice del sujeto? Acá está lo que se dice del sujeto. ¿Lo ves? Tenemos a un sujeto y lo que se dice del sujeto. ¿Lo ves? Tenemos un sujeto y lo que se dice del sujeto. Igual acá, ven. Esa es una proposición simple predicativa. Cuando se describen las cualidades del sujeto. Nada más. O cuando se habla de un sujeto. No tiene conectores. En cambio, las proposiciones simples relacionales, ten cuidado porque estas te van a engañar. Mira lo que dice acá. Léanlo. Aparentan tener conectores. Ah, profe, como los que hemos visto hace un rato que aparentaban ser conectores. Sí, las proposiciones simples relacionales te van a engañar porque aparentan tener conectores. Aparentan, porque si tú intentas separarlo para ver si es que realmente es un conector, no se pueden separar. No se pueden separar. Ahí está. No se pueden separar. Por ejemplo, miren acá. La I aparenta ser un conector. La I aparenta ser un conector, ¿verdad? Pero no lo es. No es un conector la I. Porque no se puede separar. Yo no puedo decir la libertad está entre Lambayeque y la libertad está entre Ancash. No puedo decir eso. No lo puedo separar. Necesito a la I acá. No, José Carlos Mariani y César Vallejo. Tampoco los puedo separar. No se pueden separar, porque hay una relación. Cuando dicen son contemporáneos, se refiere a la misma época. Y para comparar la edad, necesito dos por lo menos. No es un conector. Juan y Carlos se pelean. Esta ahí tampoco es un conector. Yo no puedo decir Juan se pelea, Carlos se pelea. No tendría sentido. No es un conector lógico. A ver, les pregunto. ¿Esto será conector lógico? Miren. Está un poco rara la tableta. La gasolina es necesaria para los automóviles. Uy. Para los automóviles. Pregunta. A ver. ¿Este es necesario para? ¿Será conector o no será conector? Recuerden la definición de conector lógico. No es. No es. Sí es. No es. No es, muy bien, correcto, no es conector. ¿Por qué? Simple, muchachos, no son proposiciones si yo los separo. Esto no es proposición. Si lo separo no tiene sentido. Entonces, como no tiene sentido, no es conector. Y es una proposición simple relacional. ¿Por qué, profesor, es una proposición simple relacional? Porque aparenta tener conectores. Aparentó ser un conector, pero no lo era. Y nada más. Ese es el reconocimiento de las proposiciones simples relacionales. Muchachos, no se hagan problemas con respecto a los conectores lógicos.
Yo sé que algunos de ustedes, la mayoría quizás de ustedes, ya han llevado razonamiento lógico, ya han visto quizás traducciones verbales de conectores lógicos y tienen en su cabecita la idea de que todos ellos son conectores. Pues no es así. No todos ellos son conectores. Algunos no son conectores y son proposiciones simples. Profesor, Te escucho. disculpe, ¿me podría explicar sobre los dos primeros ejemplos? No entendí casi bien. Entendí bien. ¿Los de acá? ¿De ellos? Miren, Sí, por favor. si yo intento separarlo, miren, la libertad está entre Lambayeque. ¿Tiene sentido decir la libertad está entre Lambayeque? La libertad está entre. Cuando tú dices estoy entre, necesitas dos elementos. No puedes estar entre uno. Tienes que estar entre por lo menos dos, ¿no? Uno a la derecha y uno a la izquierda para que estés entre. Entonces, cuando yo digo la libertad está entre Lambayeque, no tiene sentido. Para que tenga sentido, yo tengo que decir la libertad está entre la libertad está entre Lambayeque acá y Ancash acá. Ahora sí está entre los dos. No se puede separar, no es un conector. En la segunda, ¿por qué no es un conector la I? Porque dice que José Carlos Mariátegui y César Vallejo son contemporáneos. ¿Qué significa ser contemporáneos? Que son de la misma época. Si tú dices que tienes la misma edad, tienes que decir que tienes la misma edad que otra persona. Necesitas dos elementos, pues. Necesitas de ti y necesitas de la otra persona. Por eso no se pueden separar. Yo no puedo decir José Carlos Mariátegui es contemporáneo. ¿Contemporáneo con quién? César Vallejo es contemporáneo. ¿Contemporáneo con quién? No tiene sentido. Muchachos, simplemente intenten separarlo. Solo eso quiero que hagan. Intenten separarlos. Nada más, intenten separarlos. Si no se puede separar, si no tiene sentido, no es conector. Nada más. Y finalmente, tenemos las proposiciones compuestas, que son aquellas que sí tienen conectores lógicos. Las proposiciones compuestas o moleculares o coligativas o complejas son aquellas proposiciones que tienen la presencia de traducciones verbales que pueden permitir separar, y acá dice, mira, ve, pueden descomponer en dos o más proposiciones simples. Esa es la característica de un conector, poder separar en proposiciones. Y obviamente la presencia del conector lógico. Algunos de ustedes ya conocen el conector lógico de la negación y los vamos a ver, ojo, los vamos a ver la siguiente clase detenidamente a cada uno de ellos. Ahora simplemente los vamos a pasar rápidamente enunciándolos y diciéndolos qué cosa es, porque la siguiente clase, formalización, ya los vamos a estudiar a las proposiciones compuestas y vamos a formalizarlas. La proposición negativa, ¿qué es lo que hace una negación? ¿Qué es lo que hace un negador? Cambia el valor de verdad de una proposición. Esa es una proposición negativa. Y acá tienes algunas traducciones verbales, miren. Es absurdo, es falso, no ocurre, es negable, inaudito, incongruente, objetable, que son traducciones verbales. ¿Verdad? ¿Qué son traducciones verbales? Proposiciones conjuntivas, que también la vamos a ver la siguiente semana, cómo se formalizan las proposiciones conjuntivas. Acá tienes algunas traducciones verbales del más conocido, que es la I, el incluso, el pero, el aunque, que obviamente permiten separarlo en más de dos proposiciones. Las proposiciones disyuntivas, la O débil, la O fuerte, vamos a hablar también la siguiente semana de cada una de estas proposiciones disyuntivas. A menos que, el o bien, el salvo que, vamos a hablar la siguiente semana de la O fuerte también y del uso del contenido, pero acá lo tenemos y nos permiten separarlo en más proposiciones. Las proposiciones condicionales, cada vez que nosotros relacionamos causa y efecto, las causas y efectos están en las proposiciones condicionales. Por ejemplo, si al inicio está la causa y el efecto al final, es una condicional directa. Si al inicio está el efecto y la causa al final, es una condicional inversa. Las proposiciones bicondicionales, lo que me dijo su compañera, bicondicionales también tienen traducciones verbales. Estas son algunas, ¿ah? No vayan a pensar que estas son todas, no. Estas son algunas traducciones verbales, ¿ok? Algunas nada más, no son todas, ¿bien? Y finalmente, recuerden que si nos piden una proposición compleja en específico, nosotros tenemos que aliar el conector principal con dicho enunciado
formalizando. Y eso es lo que vamos a hacer la siguiente semana. Vamos a formalizar todos estos enunciados para reconocer cuál es el conector principal o la función principal. ¿Qué es lo que queremos por esta semana? Únicamente, muchachos, aprender la clasificación por su cantidad, la clasificación por su calidad, por su modalidad y por la presencia de conectores. Si tiene conectores es simple, perdón, si tiene conectores es compuesta y si no tiene conectores es simple. Nada más. Eso es lo único que queremos. La siguiente semana ya vamos a estudiar a profundidad a todos los conectores lógicos. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo nos queda para hacer la práctica? Uy, 20 minutos. Vamos a la práctica, si no, no vamos a avanzar, ¿ya? Vamos a la práctica, vamos a la práctica. A ver. Vamos a la práctica. Profesor, ¿me podría explicar? Uy, ya cuando estamos en la práctica, ya. A ver, te explico las proposiciones simples predicativas. A ver, no hay problema. Las proposiciones simples predicativas, tú tienes que preguntar de quién te habla. Por ejemplo, si yo te digo, Cristóbal Colón descubrió América, ¿de quién te estoy hablando? De Cristóbal Colón. Ah, entonces es predicativa. Simple. Piura es una ciudad del norte peruano. ¿De quién te estoy hablando? De Piura. Es predicativa. Es predicativa. Carlos estudia por las noches. ¿De quién te estoy hablando? De Carlos. Es predicativa. ¿Lo ves? Cuando tú sepas de quién te están hablando, es una proposición predicativa. ¿Ok? Por ejemplo, la física por ejemplo, la estática, voy a decir la estática mejor. La estática estudia la posición de los cuerpos. ¿De quién te estoy hablando? De la estática. Es predicativa. ¿Lo ves? Así se reconoce una proposición predicativa. ¿Ya? Ejercicio número 1. Vámonos con el ejercicio número 1. Ejercicio número 1 nos dice, son proposiciones particulares. Empezamos. Muchachos, ¿esta es una traducción de un particular o no? Miren, hablen, díganme, ¿sí o no? Vamos, voy a Sí. Muy bien, sí, ya. Ahora sí, te pregunto. ¿Es proposición? A ver, son varios los operadores monádicos en la lógica formal. Sí, correcto, muy bien, es correcto. Pregunta, muchachos, ¿una gran cantidad es particular? Una gran cantidad. No. Una gran cantidad. Sí, es particular. Sí, ¿verdad? Claro, una gran cantidad. Es como decir muchos. Es como decir bastantes, ¿verdad? Sí, muy bien. De proposiciones no tienen cantidad universal. Muy bien, sí, ahí está. Recuerden que tiene que aparecer al inicio. Hay unos que ven esto de acá. No vean esto. Ustedes tienen que ver la relación del sujeto, no del predicado, del sujeto. Siguiente. Por lo menos uno. Es particular. Es particular. Claro que sí es particular, ¿verdad? Es particular. Pero, acá tienes una doxa, mira. Las doxas no son proposiciones. Lo niega. No niega, es una doxa. Es una doxa, no lo está negando, es una doxa. ¿Qué cosa es una doxa? Una opinión, lo hemos visto la semana pasada. Las opiniones, las valoraciones no son proposiciones. Por ese motivo, a pesar de que tenga un cuantificador particular, no es proposición porque es una doxa, no es la 3. Ya tienen clave, ¿no? Ya tienen clave, es la 4, ¿verdad? Porque acá dice muy pocos, obviamente, muy poquitos. Y es particular y obviamente conceptos no son categorimáticos, proposición. ¿Sí? Correcto. 1, 2 y 4. Muy bien. Solo nos Profesor, te escucho. disculpe, ¿cómo dijo que significaba doxa? Una doxa es un enunciado de opinión o una valoración. Si yo te digo, por ejemplo, Fernanda es una chica muy hermosa, estoy valorando, estoy opinando. Si yo digo, por ejemplo, Gianmarco es mi cantante favorito, estoy opinando, estoy valorando, estoy dándole una doxa. Las opiniones, a la lógica no le interesan las opiniones, por eso no era. Profesor, y cuando en una oración vea una doxa, entonces la proposición no... Ya no es tiene... proposición. No, ya no es proposición. Si tú en una oración ves una doxa, no es proposición. Se descarta. No es. Vaya, pues, Acá vas a ver más doxas. Miren, acá hay más doxas. Miren.
Dice, no son proposiciones particulares. Primero vamos a buscar quiénes son particulares, ¿ya? Miren, primero particulares, a ver. Casi todos. ¿Es particular o no? Sí, ¿verdad? Sí. Casi todos, muy bien. Pero ahora hay que leer la proposición, hay que leer el enunciado, a ver qué dice. Los vegetales... No tienen sabor. No tienen buen sabor. Esta es una doxa. Sí. Es una opinión, pues. Estás opinando, ¿verdad? Hay personas que sí les gusta, hay personas que no les gusta. Valoración, opinión, es una doxa. Y díganme, ¿las doxas son proposiciones? No, No. no es proposición. ¿Lo No. ves? A pesar de que es particular, pero no es proposición. Siguiente, al menos uno. Sí, ¿verdad? Al menos uno, alguno, sí es particular. Ese Algún sí es. vegetal tiene sustancias alergénicas. Sí, proposición. ¿Verdad? Proposición. Puede ser verdadera, puede ser falsa. Siguiente, muchas. ¿Es particular? Muchas, muchas. Es Muchas. universal. Muchas, muchas. Muchas es sinónimo de todo. Sí, es particular. Particular. Muchas es sinónimo de todos. No, muchas, varias. No, no, muchas es particular. Muchas frutas. Pero es doxa. Hay doxa ahí. Muy bien, correcto. Acá hay una doxa. Son agradables. Oh, me agradas mucho. No, no, no es proposición. Es una doxa. Son agradables. Siguiente. Algunas es particular. Sí, ¿verdad? Algunas. Algunas frutas solo pueden ser exportadas en conserva. Ahí está, proposición. Muy bien. Y La la D. última dice, algunas también es particular. Frutas como la papaya no despiertan mayor interés. Una doxa. No, ese es Tiene doxa, su- doxa. Correcto. Entonces quiere decir quiénes no son particulares. A ver, ¿quiénes eran particulares? La 2 y la 4. ¿Quiénes no son particulares? Sí, sí. La 1, la 3 y la 5. La E. Bien, la E. Listo. 1, 3 y 5. Siguiente. Vámonos con el número 3. Miren lo que nos están preguntando ahora. Singulares, individuales, nombres propios. La 1 será individual. A ver, lean bonito, no respondan por inercia. Hay muchos que responden por inercia. Lean, interpreten. A ver, ¿qué dice? La última película de la saga Harry Potter fue estrenada el 14 de julio del presente año. La última película de la saga Harry Potter fue estrenada el 14 de julio del presente año. ¿Será individual, singular? ¿Individual o singular? No. ¿A quién se está refiriendo? ¿A quién se están refiriendo? A Harry Potter. No, a la Harry Potter no se refiere. A su película. A la película se está refiriendo. Ya, y te están hablando de muchas películas, de todas las películas. ¿De quién te están hablando? No, de una. De una, pues. De la última película. De una, porque dice última. De una, porque dice Claro, de la última, pues de una sola te están hablando. Muy bien, correcto. La 2 es universal. Esto hace que sea universal, mira. Los, ahí lo vas a ver, ya donde te pases ahí lo vas a ver. Los es universal, no es la 2, es universal. La 3, James Cameron es un director de cine canadiense conocido por películas como Titanic. Sí es. Sí, porque te están hablando de James Cameron, de uno, ¿verdad? Muy bien. Y puede ser la A o puede ser la E. 4, Lady Gaga es el nombre artístico de Stephanie Joan Angelina, hermano. ¿Sí? ¿Sí, no? Ahí está, sí es la 4. Profesor, ¿y por qué no es la 5? Porque dice esto, mira. Una doxa. Muy Doxa. bien, no es por eso. Clave, amigos. Ahí está la A de amigos. Amigos, simplemente amigos. Ahí está, avioncito. Siguiente, vamos con el número 4. Vamos con el número 4. A ver, número 4. No son proposiciones singulares. ¿Quiénes son las proposiciones singulares? Las que se refieren a un solo elemento, las que tienen nombre propio, ¿verdad? Las que tienen nombre propio.
Muy bien. Los mojarras es el nombre de un grupo de rock peruano. Los mojarras es el nombre de un grupo Es peruano de singular. rock. Es singular, muy bien. Sigue. Los toreros muertos es el nombre de un grupo. Singular. No es singular. Singular, sí es singular, sí es Profe, no singular. debería Los llevar, toreros muertos es el nombre de un grupo, ahí está, es el nombre de un grupo, se refiere al mismo, igual que el anterior, sí es singular. La 3, la 3. Soda Stereo es una banda argentina que lamentablemente se desintegró en 1997. No es. No es proposición Tiene porque... doxa. Claro, ahí está, mira, no es... Ya está. Las canciones de Pedro Suárez Vértiz han sido consideradas como lo mejor, lo mejorcito. Eres la mejor, eres el mejor. Es una doxa, güey, es una doxa, no es. El grupo Almendra tuvo mucha acogida, Singular. Es una doxa, es una doxa. ¿Cuáles no son proposiciones singulares? ¿Cuáles no son? ¿Cuáles no son? ¿Cuáles no son? 3, 4 y La 5, 3, la la 4 y C. la 5. La C. Ahí está, la C. Siguiente, vámonos con la 5. Vámonos con la 5. Mira lo que te están preguntando en la 5, ¿ah? Asertóricas. ¿Cuáles eran las proposiciones asertóricas? Aquellas proposiciones que hablan de las ciencias sociales y de las ciencias naturales. Naturales. Pero esta era la primera manera de reconocerlos. ¿Cuál era la otra? La otra. Siempre hay otra. No te olvides que siempre hay otra. ¿Cuál es la otra? ¿Cuál es la otra? Puede cambiar por el tiempo. Muy bien, Priscila. Cambian con el tiempo, correcto. Cambian con el tiempo. Con el tiempo. Ya está. A ver. Yo te voy a decir algo para que resuelvas rapidito las 5. Dime, en las 5, de las 5 alternativas que yo tengo, ¿cuál no es proposición? La 1. La 4. ¿Seguros? La 4. Estoy totalmente seguro que la 4 no es. ¿Por qué? Mira, a ver. Muy vistosas. Claro. Entonces, si no es la 4, dime, ¿quién se va de las claves? ¿A quién eliminas? Queda todo, elimino a todos, queda la A y la D nomás. Y se va la E, mira. La I. ¿Ya ves? Y tú Está querías entre las eliminar a la 3 y 1, el mira, mira. 5. Y tú querías eliminar a la 1, ¿ya ves? Y ahora te pregunto, ¿hay alguien más que no es proposición, ah? Mira lo bonito, ¿ah? Es La D. 3. La 3. 3. La D porque 3. Muy bien. A mí me gusta. No nos importa lo que te gusta. No es una proposición. La lógica es así, la lógica es exacta, no se olviden, la lógica es fría. Así es. La clave sería la 1, la 2 y la... Sí. Ahí está, 1, 2 y 5, la letra D. ¿No ven? Nada más. Así se tienen que resolver. Vamos con la siguiente, la siguiente. Otra vez son proposiciones sintéticas. Recuerden que las sintéticas eran las asertóricas. Y obviamente nos referimos a las ciencias naturales y a las ciencias sociales, pero Priscila también nos dijo que cambian con el tiempo. Y esto es lo que vamos a utilizar ahora. Cambian con el tiempo. Esto es lo que vamos a utilizar ahora. Lo segundo, para poder identificar. Ahora sí lo segundo, para poder identificar lo segundo. Pregunta, ¿la 1 puede cambiar con el tiempo? Sí. Sí, claro Porque que cada año sí. nacen más especies. Claro, o mueren también, ¿no? Exacto. O hay más o mueren. Muy bien, sí, sí puede cambiar con el tiempo. Entonces, La 3 no es. la 1 se queda. Se va la D, se va la B. Vamos a hacer el 2. Vamos a hacer el 2, el 2, el 2, el 2. ¿Qué dice el 2? El gallito Es de la las C. rocas, el gallito de las rocas
es uno de los tipos de aves paseriformes. Si no lo entiendes, yo te lo voy a ordenar con otro ejemplo. El ser humano es uno de los tipos de mamíferos, que es prácticamente lo mismo que te dice la 2. La 2 te dice el gallito de las rocas es uno de los tipos de aves paseriformes. Ahora yo te voy a usar otro ejemplo. El ser humano es un tipo de mamífero. Esto es lo que vamos a aplicar, no te olvides, mira. En algún momento te vas a volver un reptil, no sé, tal vez te vuelves un ave, o tal vez te vuelves un pez, no sé. Dime, ¿puede cambiar? ¿Va a cambiar? ¿O necesariamente tiene que darse de esa manera? Apodíctica. Claro, es apodíctica, muy bien. La 2 no es acertórica. Se va a la que ibas a marcar, mira, ve. Y ahora estás entre la 4 y la 5. Mira lo que dice la 4. Pero, Dime, profe, la ¿puede 3 tiene cambiar? doxa. ¿La 4 puede cambiar? Dime, ¿la 4 puede cambiar? Lee la 4. Sí, sí puede cambiar. ¿Sí? ¿Sí? Vale, Te lo no cambio, te puede. lo cambio. No, no puede. No, No no El puede. puede. ser No humano tiene puede, 10 dedos en la palma de sus porque así manos. nacen todos. No va a cambiar, no va a cambiar, no puede cambiar, porque esa es su característica principal. No puede cambiar, tus dedos no lo vas a cambiar tus dedos. A ver, colócate tus dedos en tu oreja, no puedes hacer los dedos con tu orejita. No, no puede cambiar. No cambia, no es la 4 y tienes clave, mira. Porque dice que es un proceso evolutivo. ¿Qué significa que es un proceso evolutivo? Que va a cambiar, pues. 7. Se acaba. Tenemos que llegar hasta la 10, A ver, la número 7, mira, te explico la número 7. Nos dicen proposiciones necesarias. ¿Quiénes son las proposiciones necesarias? Las apodícticas. ¿Y cuándo hablas de proposiciones apodícticas? Cuando tienes a la lógica y cuando tienes a la matemática, no te olvides. Mira, a ver, en la 1 habla de la geometría, es matemática. En la 2 habla de las parábolas, es matemática. En la 3 habla de la geometría, sigue siendo matemática. Pero en la 4 nos hablan de historia. No sé qué hace la historia acá, porque la historia no es apodíctica. Nikolai Lobachevsky desarrolló trabajos relacionados con el cálculo tensorial. Esto es parte de la historia, esto no es apodíctico. Así que se va la A, se va la D y se va la C, mira. ¿Lo ves? Y la única diferencia estaría entre la 1 y la 2. ¿Qué dice la 1? Uno de los postulados de la geometría euclidiana es que todos los ángulos rectos son congruentes. Concuerda con la matemática. Muy bien. La Uno. 2. La E. La E. La 2 no, ¿por qué? Porque dice que es semejante a una silla de montar. O sea, tú sabes que lo abstracto no se puede ver, no se puede verificar, no puedes tocarlo, no puedes palparlo. Por eso no es la 2. Número 8. Tiene que tener comillas ahí si es que quiere parecerse a eso. A ver, son proposiciones apodícticas, lógica y matemática. En una deducción es imposible que de las premisas verdaderas la conclusión sea falsa. Esta es de la lógica. Muy bien, la 1 sí es. En una conjunción de dos variables se infiere en cualquiera de ellas, también es de la lógica. La conclusión en una deducción tiene carácter necesario, también es de la lógica. También. Entonces la clave sería la letra A porque no está todas, ¿no? No está la clave todas. Entonces sería la letra A directo, 1, 2 y 3. 9. Oye, la 9 está fácil. Demasiado fácil. Son proposiciones afirmativas. ¿Recuerdas con qué estaba relacionado lo afirmativo y lo negativo? ¿No te acuerdas con qué estaba relacionado lo afirmativo y lo negativo? Con el verbo. Con el verbo. Mírame el verbo. Mírame. Ahí está. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave? Todas. Número 10. Son proposiciones asertóricas. Ciencias sociales y ciencias naturales. La 1 es de la física, ciencias sociales. Sí.
La 2, la 2. Sí, sí, Rocinante, es historia. Literatura, ¿qué digo? La 2. No Ha es. faltado la primera clase, creo que han faltado la primera clase por ahí. El Don Quijote no puede. Han No es faltado la primera Pues, clase. No es no es proposición. proposición, ¿verdad? Ay, 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 hay que ponerse al corriente. ¿Ah? La primera clase dijimos que todos los personajes de la literatura no son proposiciones, los personajes de la literatura. Pero si acá te hubiese dicho la obra de Don Quijote, la obra Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra, ahora sí es proposición, pero personajes no son, ¿ah? No son. Nueva. La 3, la 3, la 3, la 3, la 3. Francisco Pizarro fue natural de España. Claro que sí, historia. ¿Ingresaré a la universidad? No No, es no, proposición. no. Bien, no es proposición. Y la última es apodíctica. Listo. No es. 1 y 3. No. La última, la última. No sé si su profesor estará allá en sala, pero la última. A ver, si A es igual a B, entonces A más C es igual a B más C. Donde A, B, C y D son números naturales. ¿Te están hablando de qué cosa? Es De la apodíctica. química. Es apodíctica. Apodíctica, muy bien, porque es matemática. 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12. Dentro de 4 años, Juan será profesor. Dentro de 4 años todavía. Histórica. Problemático. Es asaltórica, Problemática, asaltórica. Claro, dentro Través de del 4 tiempo. años el valor será determinado en el futuro, ¿verdad? Muy bien, problemático. 13, 13, 13, 13. La propiedad de una proposición lógica en la que se puede determinar su valor de verdad, su verdad, de manera inmediata comparándolo con la realidad. Histórica. Es Asertórica. Muy bien, asertórica, claro, pues de manera inmediata, dice. Muy bien. Siguiente, siguiente. Todas las leyes de la física poseen la propiedad de ser apodícticas. la física. Oye, ¿quiénes están en las apodícticas? ¿Quién está en la apodíctica? A ver, no, me van a recordar, ¿ah? En la apodíctica está la Matemática y la lógica, lógica. ¿y quién más? Matemática. Y la matemática, ya. Y dime, ¿quién te ha dicho que la física está dentro de la matemática? Ahí está la física, dentro de la matemática. No. ¿Dónde está la física? Naturales. En una ciencia natural, pues. Y esa es asertórica. Y la última, con esta me despido. Nos vemos, muchachos, con esta me despido. De las siguientes enunciados son proposiciones necesarias, es decir, apodícticas. Señores, la 1 no es proposición. ¿Por qué? Porque no sé quién es P, no sé quién es Q y no sé quién es R. No es proposición la 1. La 2 no es proposición tampoco porque no me dice nada, porque no tiene sentido. No dice cuál es el resultado. Muy bien. Entonces, la 1 y la 2 se van de las claves, la 1 y la 2 se van de las claves y tienes la letra C. Y profesor, ¿por qué la 3 sí? Porque es una regla conocida como la regla del ponent-oponens dentro de la lógica, y ya la vamos a ver en algún momento. Por ese motivo la 3 es proposición, ¿ya? Por ese motivo la 3 no es enunciado abierto, porque se convierte en una ley o regla de la lógica o la matemática. Muy bien, 3, 4 y 5. Ahí te quedan 5 ejercicios para que ustedes puedan practicar, ¿ya? Para que ustedes puedan practicar y obviamente cualquier duda, pues la siguiente semana. Profesor, ¿y quién tiene las claves? La siguiente semana me piden las claves, ¿ya? Porque su profesor seguramente ya. ya está en mi aula. Ya la siguiente semana me piden las claves y les doy las claves. Me hacen recordar nada más, ¿ya? Muy bien, cuídense muchachos, ha sido un gusto, ha sido un placer. Ahora sí me voy a cenar, ahora sí. Cuídense, gracias. Gracias, Nos vemos hasta la siguiente Gracias. semana. Hasta luego, profesor. Gracias, gracias. Cuídense muchachos, nos vemos. Gracias, profe, Hasta gracias, nos luego, vemos. cuídense.